¿Y tú qué preferirías? ¿Que te acose un duende o una bruja? Esto le pasó a dos de mis suscriptores. El primero es el que fue atacado por un duende y el segundo fue atacado por una bruja. Si quieres saber todo el chismecito, quédate aquí conmigo. Yo soy Fabiola Aragón y esto es Chismecito Paranormal. Pues resulta que mi primer suscriptor me cuenta que esto le pasó cuando era niño y que a él siempre lo han seguido los duendes, pero que en esa época pues él no sabía que esto se podía poner tan violento, porque en esa época él tenía como unos 6 años y dice que sus papás se mudaban mucho. Entonces llegaron a una casa donde veía un duende, pero que ese duende era súper grosero y súper violento con ella. Entonces, lo que hacía era que la encerraba, o le escondía sus juguetes, o le jalaba el cabello, o le aventaba sus cosas, o le hacía cualquier maldad para tenerla al borde del llanto. Entonces, todo el tiempo le decía a sus papás, es que el duende me persigue, el duende, es que el duende me quitó, no sé, arrancaba las páginas de sus cuadernos. Dice que le escondía el material de su escuela, que le escondía parte de su uniforme y obviamente a ella, pobre, le tocaba una regañiza y la castigaban y siempre ella era la que tenía que pagar los platos rotos. Entonces dice que la forma curiosa en la que ella me cuenta que veía al duende es que solamente lo veía como reflejado en el piso y que cuando alguien venía se hacía como una sombra que se desdibujaba. Y entonces todos decían, ahí estás loca, ¿cómo crees? Ahí no hay nada, es el piso. Entonces siempre ella tuvo que lidiar con este problema sola. Y por otro lado, mi otro suscriptor cuenta que él vivió en un pueblo donde se aparecen muchas brujas, aquí en México. Entonces que se cambiaban de una casa a otra, pero era siempre el mismo cantar, que siempre se le aparecían unas brujas. Total, que él ya llega en esa edad en donde ya se puede quedar solo en la casa, que tiene como entre 12 y 14 años, y sus papás habían salido a hacer el mandado. Y me cuenta que en esa casa donde se fue a rentar, donde le pasó esto, había unos ventanales largos, casi que de muro a muro, y que afuera se veía un jardín enorme que tenían con mucha vegetación. Entonces, dice que los dueños de la casa le dijeron a su mamá, nosotros le recomendamos que en estos ventanales mejor ponga unas cortinas, porque de noche no va a querer ver lo que va a ver si no pone las cortinas. Total que ella dijo, ay, pero ¿cuánta tela va a ser de lado a lado? Dijo, no, seguramente ni se ve nada, nada más están exagerando. Hasta que se quedó mi suscriptor solo en la casa. Y dice que veía que gente que parecía como si hubiera neblina, y luego se hacía una neblina densa que daba la silueta de la persona y que luego brincaba hacia el techo de la casa de al lado o hacia los árboles. Pero era una velocidad extraordinaria, donde ni siquiera un animal podía hacer algo tan rápido. Y que esa cosa no se veía como un animal ni como un pájaro, sino que eran sombras que se materializaban, se borraban y se volvían a hacer. Como si fuera un tipo de teletransportación, pero como de una silueta que era de neblina o como de humo negro. Entonces ya estaban acostumbrándose a esto cuando entonces empiezan a pasar cosas peores, porque ya lo que veían era gente caminando de lado a lado y que les tocaba la puerta, que querían entrar a la casa. Ese día en específico que me cuenta mi suscriptor, me dijo que le marcó rapidísimo a su mamá. Le dijo, por favor, ya regresen rápido, que está un señor en la puerta, que está tocando la puerta y que quiere entrar. Ya me dijo que le abra la puerta. Y que su mamá por el teléfono le decía, no, no le abras a nadie, eso no es real, no está pasando. Y que el pobre no sabía ya ni a dónde ver, porque casi toda la casa era de cristal y que se tuvo que hacer bolitas y entre los sillones y la cama con el muro para que ya esa cosa que estuviera afuera no pudiera ver hacia adentro y que tampoco él lo pudiera ver hacia afuera. Y dijo que le daba muchísimo miedo. Total que pasaron como unos 15 minutos en lo que ya llegaron, entonces los escuchó. Escuchó que abrieron la puerta y que se escuchó un carro. Dijo, pues ¿quién va a abrir la puerta? ¿Y quién va a venir con un carro? Sino mis papás que acaban de llegar. Entonces, en ese momento se para ya con toda la valentía que no tuvo para afrontar al señor que estaba tocando la puerta, que cuando su mirada se dispara hacia la entrada, ve que donde había un árbol enorme que tenía ahí muchos, muchos años, porque el tronco estaba súper ancho, vio a una bruja balanceándose, como si estuviera en un columpio. La única mala noticia es que en ese árbol no había columpios. Y entonces él tuvo que regresarse corriendo a la casa. Y por ningún motivo volvió a abrir la puerta, ni aunque se escucharan sonidos, porque cuando regresó corriendo a su casa y cerró la puerta de un solo golpe, se escucharon muchos pasos en el techo, como que había fácil unas 15 personas, pero zapateando con saña para que le abriera. Y se estaban riendo, todas juntas. Y se escuchaba, dice que como unas 10 o 15 personas arriba, pero que todas escuchaban voces de mujeres y risas muy exageradas, muy horribles, dice que de pesadilla. Entonces se tuvo que quedar ahí, se quedó hecho bolita
llorando del terror, y desde ahí nunca volvió a quedarse solo en su casa. Dice que incluso hubo una temporada en la que su hermana llegaba tarde de trabajar y lo que hacían mejor era esperarla afuera de la casa para no tener que lidiar con ninguna de estas cosas, porque de plano la manera en que eran tan insistentes era de otro mundo. O sea, a lo mejor decían, es que si volteo y ya la vi, se va, se desaparece, pero que no era así, que te veían a los ojos, te encaraban y no quitaban la mirada y todavía se burlaban del pánico que te daba a ti verlas porque eran figuras que se distorsionaban. Tú estabas viéndole los ojos, pero se le transformaba la piel, el color de la piel, de la vestimenta, de la forma. Entonces era más probable que tú salieras corriendo a que las brujas dijeran, ay, ya me vio, me voy a ir, sino que son súper retadoras. ¿Y tú qué harías? ¿Qué preferirías tú? ¿Mejor el duende o enfrentarte con una bruja de estas? Sígueme para más chismecito paranormal. En YouTube ya tenemos las historias completas. Hasta luego.